mi nombre es Giovanna Galindo y les expondré la siguiente cita. Pues bien, yo te diré, y tú tras oír mi relato, llévatelo contigo. Las únicas vías de investigación pensables. La una, que es y que le es imposible no ser, es el camino de la persuasión, porque acompaña a la verdad. La otra, que no es y que le es necesario no ser. Esta, te lo aseguro, es una vía totalmente indiscernible, pues no podrías conocer la no ente, es imposible, ni expresarlo. C. S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield. Bueno, aquí nuestra compañera que nos expuso dio un punto de vista muy interesante y que sí fue correcto. Bueno, ella nos quiso decir en esta cita, claro que le faltaron algunos puntos, pero la mayor parte de la cita estuvo correcta. Ella lo que nos expuso fue que cuando tomamos una decisión y nos vemos como inducidos a tomarla por cualquier factor, por X factor, puede que te persuaden a que sea correcto o incorrecto. Ella toma a la ente como los factores para tomar la decisión. Y también mi compañera le preguntó en ese momento cuáles eran las dos vías de investigación. Ella nos dijo que una era el instinto y la otra la razón. Esto estuvo muy bien dicho, ya que nosotros estamos leyendo a la razón y al instinto, a la parte Sun que nosotros tenemos. Aunque aquí le faltó decir que eran las vías del ser y el no ser, que era en lo que se enfocaba. Pero en cierto punto también estuvo bien lo que ella dijo, nos habló del instinto y de la razón. Y para ella dijo que lo bueno, lo correcto era irse por la razón y que el instinto estaba mal, porque muchas veces tomamos malas decisiones por instinto, porque no lo pensamos. Y en cuanto tomamos una decisión por medio de la razón, es que nosotros ya lo pensamos, ya lo valoramos, ya lo analizamos y actuamos con premeditación. Entonces, esto está muy bien. Ahora, desde el punto un poco más visto, podría ser que primero vamos a comenzar por la vía del ser. ¿Qué es el ser? Ya lo habíamos explicado y esta es la vía de la autenticidad de quienes somos. Desde mi punto de vista, creo que el ser es quien realmente somos, sin prejuicios, sin influencias de nadie. Es lo que realmente somos y es único y nunca va a dejar de existir, como lo dijo en un poema de Parménides. La vía del ser, el ser nunca va a cambiar y va a dejar de existir con nosotros hasta que moramos. Entonces, esta vía es muy importante porque nadie te dice cómo ser. Podemos ser influenciados, sí, como lo dijimos aquí, por la parte instintiva, sin pensar, pero la parte del ser es tu esencia, es algo que nunca va a cambiar y es algo eterno. Ahora, la vía del no ser, hay una frase que dice que no es lo mismo, pero tampoco es lo contrario. Entonces, ¿qué es esto? Al mismo tiempo se contradicen y podría ser algo confuso decir que se contradicen y no se contradicen al mismo tiempo. Pero en esta parte lo que nosotros queremos decir es que si hay una parte del ser, hay otra parte del no ser, de quienes realmente es algo... La vía del ser es algo como... No es algo como, es algo que no existe. Nosotros muchas veces, como dijo aquí mi compañera, nuestro instinto o nuestra parte son nos obliga a actuar a veces de maneras que no somos. Esta sería nuestra parte del no ser, algo que no existe y que existe de manera que existe y que no existe de manera general. No existe porque no está en nuestra esencia, es algo que nos lleva a no ser como somos realmente. Pero existe porque al mismo tiempo hay situaciones que nos obligan a hacerlo, a comportarnos de la manera que realmente no somos. Entonces, por esto mismo, por ello es algo que no se puede explicar con palabras. Y nosotros mismos, el lenguaje humano no nos permite explicar cómo es el no ser. Entonces, para llegar al ser que es lo verdadero, necesitas pruebas sustentadas en hechos reales y solo así se llega a descubrir la realidad de las cosas. En cambio, el no ser, que como sabes, es lo contrario, es
algo irreal, como ya habíamos dicho, que al no tener bases que expresen su verdad, se vuelve irreal porque es imposible de explicar, aun cuando una idea diga tener sentido, es solo algo que no es lógico. Entonces aquí vemos que en parte sí es cierto lo que ella nos dijo y estuvo muy bien explicada desde el punto. Lo único que le faltó es poner más claro cuáles eran las dos vías de investigación, y en esta parte las vías de investigación eran la del ser y el no ser. Entonces, tomando en cuenta eso, ya sabemos que la del ser es la de la razón y la del no ser es lo instintivo. No ser es algo que no existe. Y el instinto es algo que no está en nosotros, no debería ser parte de nosotros, pero sin embargo hay situaciones que nos obligan a actuar con instinto. Entonces, el instinto es el no ser y la razón es el ser. Entonces, esto nos quiere decir que están muy unidas estrechamente, y eso es lo confuso, que muchas veces decimos, no es la parte contraria, pero tampoco son lo mismo, no es lo mismo ni es lo contrario. Entonces, como ya dijimos, es algo que es muy difícil de explicar con palabras, pero se entiende, se sobreentiende de quiénes somos. El no ser es cuando actuamos de una forma que no somos.